Ok, ongi etorri, arratsaldeon, a un nuevo episodio del podcast Entre Líneas. Hoy tenemos con nosotros a Ander Echeverría, responsable de difusión cooperativa en Grupo Mondragón. ¿No es así, Ander? Bye, arratsaldeon. Bienvenido. Bueno, estamos mi compañero Alex. Hola de nuevo, Alex. ¿Qué tal? Aquí una nueva edición más. Con ganas de aprender de la parte de Mondragón. Así que, Ander, si te parece, lo primero, que nos ha petado un poco la cabeza, ¿qué es? ¿Qué se hace? ¿En qué consiste ser encargado de la difusión cooperativa? En el mundo hay muchísima gente que quiere conocer la experiencia cooperativa de Mondragón, así que la Corporación Mondragón tiene a 2 personas dedicadas full time a ello. Lo explicamos en las propias instalaciones de Mondragón, concretamente en Otalora, nuestro centro de formación cooperativa y directiva en Aretxabaleta, y también viajando por el mundo y participando en fantásticos podcasts. Como este. Claro. O sea que un poco, tu puesto más o menos como responsable de la difusión cooperativa es mantener, de hecho es una pregunta, es más, dar a conocer la filosofía, los valores, la moral de Mondragón o mantenerla internamente, ser como ese, no sé, encargado de que se mantenga la esencia de la cooperativa Mondragón. Es sobre todo explicar lo que somos, y eso que somos es válido tanto para la gente que es de fuera de la Corporación Mondragón, pero también para nuestra gente. Vale. Porque normalmente, yo también antes de dedicarme a esto, mi perspectiva de lo que es el mundo cooperativo era muy pequeñita. Lo mismo pasa con mis compañeros y compañeras en las diferentes cooperativas de la corporación, así que cuando vienen a escucharnos dicen, ¡ay va! Esto no lo sabía, ¡ay va! Yo no lo veía así, y aumenta el orgullo. Vale. Igual aprovechando en ese sentido tu puesto y viendo que, pensando que va a haber gente que va a estar escuchando o viendo este podcast y no conoce el Grupo Mondragón, la Corporación Mondragón, perdón, ¿cómo nos puedes explicar o qué es la Corporación Mondragón? Nosotros somos un conjunto de cooperativas, concretamente ahora somos 81 cooperativas que conformamos el conglomerado Corporación Mondragón. Somos cooperativas de trabajo asociado, es decir, quien es socio de la cooperativa trabaja en la cooperativa. No soy socio de la cooperativa porque aporto uva a una cooperativa que va a elaborar el vino y yo no trabajo elaborando el vino. No. Si soy socio de la cooperativa, trabajo en la cooperativa. Independientemente de si la cooperativa es industrial, es de consumo, es de crédito, de enseñanza. Y son cooperativas que reparten de una manera determinada la riqueza que generan y en la cual, por ser propietarios y trabajadores al mismo tiempo, cada uno de los socios tiene un voto. Un voto en la Asamblea General. ¿Y esto cómo empieza? Me refiero. O sea, dentro de Euskadi, e incluso a nivel de España, a nivel mundial, sí que el Grupo Mondragón, la Corporación Mondragón, perdón, es ese referente del cooperativismo. Pero claro, el origen es un poco curioso, porque al final empieza a los 2 años de que termine la Guerra Civil Española en una comarca sin recursos naturales dentro de la provincia más pequeña de España, que no es un país que en ese momento está casi destruido. ¿Cómo se hace de ese origen el corte a hoy en día ser esta corporación que has dicho, con más de 80.000 empleados, etcétera? En el año 41, en febrero del 41, José María Arizmendiarrieta, sacerdote católico de Marquina, en Vizcaya, es destinado a Mondragón. Y este hombre viene con unas inquietudes de liberar a las personas, de empoderarlas, como se dice hoy, para que sean dueños de su destino. ¿Cómo? Primero con actividades muy sencillas, como pueden ser actividades culturales, organizar conciertos de música, organizar concursos de literatura, debates y también actividades deportivas, partidos de fútbol, excursiones a la montaña, de manera que esa gente va ganando en habilidades de organización, pero también en cuanto a conocimiento de ideas que hoy diríamos que son ideas muy avanzadas para aquellos tiempos. Esas personas que están trabajando en las empresas de Mondragón, con esas ideas de Arizmendiarrieta, no se sienten muy a gusto, porque las empresas en aquel tiempo en el municipio de Mondragón todas eran convencionales y el paternalismo era sofocante. Entre medias, desde el año 43, lo que hace Arizmendiarrieta es crear una escuela de formación profesional, como estamos hablando de la zona de Mondragón, una zona desde siglos industrial, es una escuela que imparte electricidad, mecánica, hidráulica, que hoy se llama Universidad de Mondragón.
Así que si llegan el 41, desde el 43 ya hay una escuela formando técnicamente y también formando en cuanto a ideas. Así que esas gentes que en torno a Arizmendiarrieta son partícipes de esas actividades deportivas, culturales, que tienen la oportunidad de aprender, que están trabajando en esas empresas convencionales y que se sienten ahogadas porque ese paternalismo es sofocante, esas personas, esos trabajadores que quieren ser dueños de su destino, tras años y años, que decimos nosotros de sirimiri, años y años por parte de Arizmendiarrieta de predicación, pero también de acción, llegan a la conclusión de si no es posible transformar esas empresas convencionales en aquel momento en el municipio de Mondragón, porque lo intentaron, vamos a crear nosotros una empresa especial. Y esa empresa especial nacerá en el año 56. Por parte de algunos de esos jovencitos que se movían en torno a Arizmendiarrieta y a quienes Arizmendiarrieta les había convencido para estudiar ingeniería. Aquellos que habían pasado, ¿no?, por la escuela de FP, ¿no?, porque más o menos entiendo que por las fechas, ¿no?, son como 15, 16 años después aproximadamente, ¿no?, bueno, un poquito menos. Entonces más o menos un poco, claro, ya había ese sirimiri que tú comentabas, ¿no?, que iba ya como calando, y esas son las personas como que inician el movimiento, ¿no?, o montan esta primera cooperativa, ¿no? Eso es, entre los chicos y chicas que se mueven en torno a él, que eran más de 100, chicos de 14, 15, 16 años, desde el año 41, a aquellos más espabilados, a 11 concretamente chicos, les convence para que estudiaran peritaje e ingeniería técnica. Habían estudiado o en la escuela que existía en aquellos tiempos de la mayor empresa de Guipúzcoa, que era la Unión Cerrajera, y se llamaba Escuela de Aprendices, o en la que él creó posteriormente, en el año 43, Escuela Profesional. Habían estudiado allí, pero Arizmendiarrieta quería más de ellos. Así que estos tenían que estudiar ingeniería técnica, peritaje. Pero eran pobres. El 99% de las familias en aquella región, en aquellos tiempos, no tenían recursos suficientes para acceder a estudios universitarios. La solución, ¿de dónde vino? A través de un contacto que tenía Arizmendiarrieta en la Universidad de Zaragoza, llega a un acuerdo con la universidad para que pudieran estudiar por correspondencia. Y así es que para los años 50 Arizmendiarrieta ya tiene ingenieros. Ingenieros que, como decía, están trabajando en las empresas convencionales de Mondragón y se sienten ahogados. Entonces provoca un poco lo que suele suceder. Bueno, esto es un cambio de paradigma, ¿no? Al final, en este caso, Arizmendiarrieta, que es un innovador que quiere provocar un cambio de paradigma respecto a lo que comentabas del modelo de empresa más tradicional y convencional, que provoca ese cambio de paradigma y además lo hace como se suelen hacer estas cosas, que es como que es lo que se suele decir, ¿no?, que es el hambre agudiza el ingenio, ¿no?, con pocos recursos busca la manera de provocar ese cambio, ¿no? Ya, con esta, que entiendo que también sería algo muy original, ¿no?, el hecho de estudiar por correspondencia en esa época. Que claro, que hoy en día sí que tenemos ¿no?, herramientas para seguir en remoto una clase, pero no quiero saber cómo sería eso en los años 40, ¿no?, el hecho de estudiar por correspondencia en los años 40 del siglo XX, ¿no? Ante una adversidad tenemos dos opciones, uno, lamentarnos, y otro, hacer algo. Y Arizmendiarrieta siempre decía, no lamento sino acción. O de otra manera, la idea buena es la que se convierte en acción. Así que si estos jóvenes no pueden estudiar ingeniería por falta de recursos, nos inventamos el sistema de correspondencia. O llevamos a estos jóvenes a estudiar a Zaragoza de manera a distancia. Y si no es posible crear o transformar las empresas donde estamos trabajando para que den poder a los trabajadores, pues lo haremos nosotros, sin esperar que lo hagan otros. Y de entre todos los jóvenes que se movían en torno a él, aquellos 11 que habían estudiado ingeniería técnica, peritaje, 5 de ellos son quienes se animan con Arizmendiarrieta a crear aquella primera cooperativa. Y en base a los apellidos de esos 5, inventarán el nombre de la primera cooperativa. Usatorre, Larrañaga, Goroñogoitia, Ormachea, Ortubay, Ulgor. Ulgor. Y ahí es cuando nace la primera cooperativa, que es Ulgor. 1956. Pero si dices Ulgor, seguramente a nadie le sonará. La empresa, el nombre que le suena, el nombre es Fagor, el nombre que se conoce. Sin embargo, la historia de cómo se llega de Ulgor a Fagor, el origen es un poco curioso. El nombre es Ulgor, oficialmente es Talleres Ulgor. Era algo habitual, Talleres no sé qué, en su caso era Talleres Ulgor. Y de Talleres Ulgor, la marca comercial era Tagor. Así que empiezan a producir estufas de petróleo, que eran lo que estaban haciendo, con esa marca. Y resulta que al cabo de un tiempo reciben una llamada diciendo que esa marca ya existe, no pueden seguir fabricando con ese nombre. Y esta gente ya tenía los almacenes llenos
con productos, con esa estufa de petróleo, con la marca Tagor. Así que, ¿qué se les ocurrió? Siempre ha sido gente muy práctica, estos fundadores, se les ocurrió, si le damos a esa T un golpecito, lo convertimos, le hacemos una muesca, lo convertimos en una F. Así que de la marca Tagor pasamos a la marca Fagor. Y la primera cooperativa. Y esa primera cooperativa se llamará Fagor Electrodomésticos. Y Fagor Electrodomésticos tendrá hijos, hijas, que hoy se llaman startups, que será la parte electrónica, Fagor Electrónica, la parte de fundición, Fagor Rederland, etc. Vale. Y ahí, ahora que estás hablando de esa expansión o de esos hijos, ¿cómo es? O sea, ¿cómo se hace para convencer en un principio a gente? Porque ahí el modelo cooperativista acaba de nacer, o sea, todavía es como si hablas de startups en España hace 20 años, es un palabra que alguien igual conoce. Bueno, la figura jurídica existía o también se crea ad hoc para este movimiento, porque al final es como, evidentemente aquí hay un propósito, ¿no? Hay una visión. Para llevarla a cabo necesitas un vehículo, que en este caso es la cooperativa como figura jurídica. En ese momento ya era una... Esto ya es simple curiosidad, ¿eh? Si era una figura común o también es una figura innovadora en el sentido de decir, bueno, es la forma que buscamos para dar empoderar a los trabajadores y a las trabajadoras. Simplemente es curiosidad, ¿eh? En el Estado español una ley de cooperativas. En aquellos tiempos para crear una empresa había que ir a Madrid. Había que ir con 2 documentos. El proyecto empresarial, estufas de petróleo en este caso, van a Madrid, sello, muy bien. Y el proyecto de estatutos, los estatutos. Y van a Madrid y en Madrid dicen, estos estatutos no se corresponden con la legalidad. Son un invento de este señor. Ya le conocían a Ardimendiarrieta porque había ido a pedir dinero para crear su escuela, desarrollos posteriores. Llegan a decir en Madrid, son estatutos arizmendianos. Lo bueno fue que en Madrid dijeron, podéis empezar a trabajar y cuando jurídicamente sepáis lo que sois, volvéis. Se van a pasar casi 3 años con un bufete de abogados de Madrid analizando las leyes y lo que eran ellos, lo que querían ser ellos. Prácticamente 2 años la ley de sociedades anónimas, pero dicen, esto no es lo nuestro. Y el 3er año analizando la ley de cooperativas en vigor en aquellos tiempos. Dicen, esto tampoco es lo nuestro. Así que lo que van a hacer es, antes de ir a por la firma, hablan con la persona que tenía que firmar, con el señor del Arco, y le explican cuál es su modelo, cómo están trabajando desde 3 años antes. Y aquel señor dice, ese modelo está bien. Así que hacen unos cambios mínimos en los estatutos iniciales y ese formato es aceptado en el 59. De modo que en el 59 es oficialmente sociedad cooperativa, aunque viene trabajando de la misma manera cooperativa desde el año 56. Fue una innovación que posteriormente las leyes fueron aceptando. Claro. Y en ese sentido, o sea, un poco lo que comentabas antes de este germen de Mondragón, que después se abre en el racimo y se generan estos hijos, ¿no? Estos descendientes. ¿Cómo se hace para convencer a la gente o para animar a la gente a que de repente en el 56 se metan a abrir una empresa que no tiene ni forma jurídica durante 3 años? Arizmendiarrieta tenía mucho respeto en el pueblo de Mondragón, mucho predicamento, lo mismo los 5 fundadores. Buena parte de ellos trabajaban en la empresa más grande de la provincia, del territorio en aquellos tiempos en Mondragón, la Unión Cerrajera. Había mucha gente que los admiraba y cuando aquellos dicen, nosotros que tenemos un puesto fijo, que tenemos la vida ya asegurada, vamos a dejarlo y vamos a emprender un proyecto por nuestra cuenta, que además es un proyecto especial, con una importante componente social, muchísima gente les sigue, les cree y les sigue. Y luego lo bueno fue que esa empresa en poco tiempo tiene éxito, así que les va a seguir más gente. Claro, hay una pregunta, o sea, y esto ya sabes un poco, pero ya es tu opinión. Si Fagor Electronics, Fagor Electrodomésticos, no llega a tener este éxito o llega a fracasar, pues igual se acaba todo. Igual no llega a hacer todo, claro. Todo hace falta. Hace falta trabajar duro y hace falta también la suerte. Y hay que tener en cuenta que cuando hablamos de los años 50 estamos hablando de un periodo de bonanza económica en el Estado español. Dice la G de Ulgor en uno de sus libros que en aquellos tiempos, si eras menos tonto que el de al lado te iba bien. El nivel de cualificación en España no era muy alto. El sistema prácticamente era autárquico económicamente, ni se exporta ni se importa, todo hay que hacerlo dentro del Estado, de manera que si lo hacías medianamente bien te iba bien. Nuestra gente lo hace muy bien y tiene éxito.
Y así Sí, hicieron su propio, ¿no?, análisis PESTEL, ¿no?, que ahora está muy... que luego... que a veces no hacemos las cosas y luego después le damos el nombre, ¿no? Y ahora, en plan, como análisis de mercados y demás, ¿no?, que pues también tendrían su propio análisis de mercado y dirían, bueno, es la oportunidad, ¿no?, detección de oportunidades, y dirían, bueno, pues si, como estabas comentando, claro, si más o menos sabemos que si lo hacemos bien, ¿no?, o sea, si sabemos tocar las teclas adecuadas, nos puede ir bien, evidentemente forzar esas teclas. Y luego, claro, luego también está la suerte y el azar, ¿no?, que también en todas las historias de éxito pues también influye, ¿no? Al final. Sí, y otro elemento muy importante, así como se dice por los hermanos Wright, que allí en Estados Unidos hace más de 100 años inventaron el avión, se dice, los hermanos Wright no sabían que volar era imposible e inventaron el avión. Nuestra gente no sabía que era imposible crear todo tipo de cooperativas industriales, cooperativas de pesca, agrícolas, de educación, de crédito, de consumo, de investigación, de viviendas, e hicieron todo eso. Así que hoy la Corporación Mondragón tiene cooperativas de todo tipo. ¿Y cómo se hace? ¿Cuál es un poco la evolución rápidamente? Sin entrar en detalle ni un análisis cronológico, pero nace Fagor, nacen sus hijos, hijas, y después... Tenemos dos vías. Por un lado, los propios fundadores con Arizmendiarrieta identificaban necesidades en la sociedad. Y lo que hacían era una necesidad. ¿Quién puede liderar la creación de una empresa que dé respuesta a esa necesidad? Y ahí montamos una cooperativa. Esa era una de las vías. Y otra de las vías, ¿cuál fue? Hubo mucha gente en diferentes lugares del País Vasco que se dio cuenta de que existía un tipo de empresa que casaba con las ideas que ellos tenían y que ellos estaban creando una empresa especial también de tipo cooperativo y se suman a Mondragón. Se suman a Mondragón desde lugares de Navarra, Vizcaya, otros lugares de Guipúzcoa, de Álava. ¿Y cómo se hace ese casting? Me refiero, se envía una carta y se dice, querido Grupo Mondragón, quería apuntarme, y se recibe con brazos abiertos a toda cooperativa, o hay una especie, igual lo que comentas del análisis, ¿no? Se hace un análisis financiero de la empresa, se ven las oportunidades, el nivel de... Bueno, se estudian las sinergias, ¿no?, también la complementariedad, ¿no?, la oportunidad del negocio, ¿no? Me imagino que también habrá algo de eso, ¿no? En los inicios no había nada de eso. Bueno. En los inicios era un voluntarismo y esas empresas de fuera de, digamos, del núcleo inicial de Mondragón, lo que hacían era ponerse en contacto con el propio Arizmendiarrieta. Y era Arizmendiarrieta y los principales fundadores quienes se trasladaban a esos lugares de origen de esas nuevas cooperativas para explicar lo que era el modelo Mondragón. Pero no había ninguna valoración económica, o sea, más bien esa parte pasional, emotiva y de ética de decir, pues eso, Arizmendiarrieta un poco con sus ideas, con su cooperativismo, y no había, pues eso, una especie de análisis para ver si esta cooperativa merece la pena o si va a ser una carga económica que entre en el grupo. Si hablamos con las gentes que pusieron en marcha las primeras cooperativas, nos dicen no había plan de gestión, no había plan estratégico, no había planes de marketing, no había nada de eso. Supongo que lo harían de alguna manera, pero muy rudimentaria. Yeah. Bueno, en esa primera etapa igual era más el hecho de sumar, ¿no?, personas al movimiento, ¿no?, cooperativo, entiendo, ¿no?, que sería más generar esa conciencia. Y luego, bueno, pues después ya pensaremos en los problemas, en otros problemas que tengo, ¿no? Pensaremos en los problemas de cuando seamos grandes, ¿no? Claro, pero yo estaba pensando más, o sea, tú imaginas que te metes en una empresa que el primer año puede dar resultados, pero después estás en pérdidas 5 años seguidos. O sea, no hay ningún caso de una de esas empresas iniciales que fue, pues parecen simpáticos, pero... Las pérdidas van a llegar mucho tiempo después. La primera cooperativa en el 56... y el problema va a llegar con la crisis del petróleo del 73, que golpeó el País Vasco a finales de los 70. Ahí empieza la crisis también para nuestras cooperativas, algunas de las cooperativas. Pero fueron muchísimos años de bonanza. Y entre medias, en el año 59, Arizmendiarrieta impulsa la creación de Caja Laboral, la entidad financiera cooperativa de crédito. Y esa entidad financiera lo que va a ser no solamente el músculo financiero del movimiento cooperativo de Mondragón, sino también el músculo normativo de apoyo, de asesoramiento legal, etcétera, de nuestras cooperativas, para potenciarlas, para crear nuevas, lo mismo que para potenciar la cultura vasca en aquellos tiempos de dictadura. Y esa caja laboral va a ser el nexo de unión de las cooperativas que van creando los primeros fundadores y que se van sumando al grupo. Va a ser el centro de lo que hoy se llama Mondragón. Anteriormente se llamó MCC, inicialmente va a ser Caja Laboral. Y se conocía el grupo como Grupo Mondragón o Grupo Asociado a Caja Laboral. Y ahí es uno de los 4 pilares, ¿no? Ahí estaba el pilar de la industria, con Fagor,
el pilar educativo con la que después sería la Universidad Mondragón. Ahora se fundó el pilar financiero y hay un cuarto pilar, ¿no?, que tenéis en MCC, o tenéis estas mesas. Podemos hablar de dos pilares más. Podemos hablar de la previsión social, provisión social que decía Arizmendiarrieta. Eso no es una idea de Arizmendiarrieta, el sistema lagunaro, sino que se debe, digamos, que a un accidente en la historia. En el año 58-59 los socios cooperativistas quedan fuera del sistema general de la seguridad social, pueden crear su propio sistema y nuestra gente decide hacerlo. Un sistema que nos provea de un seguro de salud, de una pensión, etcétera. Entonces, esa es la seguridad social privada, complementaria a la pública, que tienen los cooperativistas. Y hay otro pilar que es la investigación, la innovación. En aquellos años de economía autárquica, bueno, no hay invasión o no hay entrada de tecnología, de productos de fuera que eran más punteros que los productos que había aquí en el Estado, y lo que hacía nuestra gente era o lo que inventaban ellos, que era poco, o la compra de licencias, porque eso sí estaba permitido. Licencias tecnológicas que se compran en Italia, en Francia, en Estados Unidos, de manera que se paga un royalty por ellas. A aquellos que no pueden meter su producto les viene bien y a nosotros también. Pero Arizmendiarrieta, que era muy inteligente, decía, este sistema autárquico, esta barrera económica alguna vez va a caer, y nosotros, como no inventamos y los demás sí, pues en pocos meses desaparecemos. Así que hay que crear un centro tecnológico. Le costó muchísimo a Arizmendiarrieta convencer a nuestra gente que había que crear un centro tecnológico. En aquellos tiempos, cuando alguien hablaba de investigación, relacionaba con Sherlock Holmes. ¿Cómo que investigación? 8 horas o 9 horas de trabajo frente a un papel en blanco, la calculadora y el Rotring. No, a la máquina. Al final esto es lo que se llama el dilema de los innovadores, ¿no? En plan, cuando te va bien, porque al final es cierto que Mondragón también, Mondragón Corporación nace con ese objetivo, esa visión de cambiar el paradigma, ¿no?, respecto a esa empresa más convencional, más tradicional. Y curiosamente, cuando se asienta el modelo, ¿no?, ese modelo va bien, funciona, crece. Es como llegas que tienes cierto tamaño, y cuando tienes cierto tamaño ya te cuesta como renovarte, ¿no? Porque dices, bueno, no, ¿cómo voy a cambiar este dicho de que no, si lo que vaya bien no lo cambies, ¿no? Pero dice, claro, pero cuidado, porque de la misma forma que nosotros hemos provocado un cambio o hemos cogido una parte del mercado, en este caso, ¿no?, con los diferentes cooperativas que comercializaban de los diferentes productos y servicios, y dices, claro, puede venir otro, de la misma forma que tú has cogido ese sitio, puede venir otro y suplantarte, ¿no?, y quedarte con esa parte del mercado que tú tienes ahora mismo, ¿no? Entonces, claro, ahí siempre es muy curioso el hecho de decir, no, como me está yendo bien, yo no cambiemos nada. Y dices, ya, pero si ese es el riesgo de que suceda, que venga otro, como tú comentabas, y te gane, ¿no?, en ese sentido, sea más, o aporte más valor, sea más competitivo, etcétera, ¿no? Esa gran empresa que existía en aquellos tiempos, en los años 40, 50, 60, hasta prácticamente los años 2000, en Mondragón, que era la empresa más grande de Guipúzcoa, la Unión Cerrajera, Arizmendiarrieta prácticamente monitorizaba la situación de esa empresa porque conocía a mucha gente que trabajaba en ella y se daba cuenta que buena parte de los beneficios que obtenía aquella empresa exitosa no las reinvertían en comprar nueva maquinaria, en renovar las instalaciones, tecnologías, etcétera. No hacían eso. Y poco a poco iba en declive hasta que desapareció, años después del fallecimiento de Arizmendiarrieta. Pero Arizmendiarrieta vio el declive, así que no paraba de repetir que siempre hay un paso más que dar. No lleguemos a una situación en la que estemos satisfechos y ya está. No. Siempre decía también a nuestra gente, ¿qué es lo que vas a hacer? Pues nosotros vamos a fabricar no sé qué tipo de válvulas. Y él decía, que no os gane nadie. En eso que fabricáis, en ese servicio que ofrecéis, que no os gane nadie. Y dicen los grandes, los viejos veteranos, los veteranos dicen que cuando ellos entraron por primera vez en una cooperativa industrial, habiendo trabajado en otras empresas, se daban cuenta que la maquinaria era de lo más puntero, de lo más avanzado. ¿Y eso se da? Eso se da, eso sigue. Me refiero, en las diferentes empresas que forman el grupo de... ¿Grupo Mondragón o Corporación Mondragón? Corporación Mondragón. Corporación Mondragón. Están todas hiperverticalizadas, son todas
igual no son líderes de mercado en calidad, pero aspiran o están camino a ser ese líder de calidad. Claro, la idea es ser los mejores. Como decía un profesor mío, hay que apuntar arriba porque hay un efecto de parábola. Tú apuntas arriba, igual no llegas arriba, probablemente llegues un poco más abajo, pero cuanto más arriba apuntemos, mejor. Así que hay que ir a ser los mejores. No hay otra. Y hablando ahora como que al final las cooperativas hacen, pues tratan de ser punteras cada una en su sector o en el servicio que ofrecen, a la hora de mantener la cultura, porque al final entiendo las cooperativas funcionan de forma autónoma, cada una de ellas, aunque luego todas estén representadas en esa asamblea general, ¿no?, de la corporación. El hecho de la cultura es igual en todas, al final vale, el propósito, todos, o sea, compartimos un propósito, pero la forma de trabajar, los procesos industriales que se aplican, esa cultura de cada una de ellas es también homogénea, o ahí también tienen esa libertad de oye, pues nosotros hemos descubierto que este proceso nos va mejor, a nosotros este otro, esto se trata de unificar o cada uno se le da un poco más de autonomía a cada una de ellas. Podemos decir que la cultura es la misma y que la cultura es diferente, pero se puede decir que en Euskadi la cultura es la misma, no, pero difiere de un municipio a otro, en el municipio difiere de unas calles o unos barrios a otro, pasa lo mismo en nuestro caso. Ahora bien, antes he mencionado Caja Laboral que es el músculo financiero históricamente y también el armonizador de normativas. Prácticamente todas las cooperativas tienen las mismas leyes, los mismos estatutos. ¿Qué más? Pues todas las cooperativas participan en cuanto a formación cooperativa de Otalora, del servicio de Otalora, formación cooperativa y directiva. Tenemos foros comunes, tenemos comités, tenemos una revista que es el Teulanquide. Entonces hay una cultura común. Y luego cada una, como pasa con las familias, pues tiene sus características particulares. Y ahora que hablas de cultura, nosotros, por ejemplo, en Mairu, lo que hacemos es aumentar la eficiencia de procesos mediante digitalización. No obstante, depende muchísimo la cultura que te encuentras en cada planta, y esa cultura a su vez depende una barbaridad de la persona que está liderando esa empresa o esa parte o ese departamento. En este sentido, con toda la gente que tenéis y con la diversidad que hay en Mondragón, porque al final tenéis empresas que tienen pues más de 1000 empleados, y entiendo que habrá unas cooperativas que serán, bueno, pues tirando a pyme o incluso pequeñas empresas. Claro, aquí el equipo directivo, para mantener esta cultura, entiendo que previo a ser seleccionado tienes que pasar este filtro y decir, vale, esta persona está alineada o no va a pervertir desde dentro este modelo cultural que tiene Mondragón. O sea, ¿cómo se controla eso? Primero hay que decir que nuestra gente somos gente normal. Somos gente de aquí o de más allí, pero somos gente normal. Y nuestros directivos, la gran mayoría, han promocionado. No es una persona que ha venido de fuera de la corporación, vale, sino que en muchos casos ese director general o esa directora general empezó como becario. Beca, luego tiene un contrato temporal, luego es socio en un puesto de base, llega a ser supervisor, llega a ser directivo de un área y ahora es directora general. Eso es algo habitual. O habiendo pasado por los órganos sociales. Puede haber sido parte del Consejo Social, del Consejo de Administración, que llamamos Consejo Rector, y ahora es el director o la directora general. Suele ser gente interna normalmente. Y suele haber el caso en el que, por ejemplo, ficháis, yo qué sé, de un Unilever, de una Coca-Cola, un directivo, y pasa a ser directivo de una SA o de una SL, a ser directivo de una cooperativa de Mondragón. Sí, también. También, si nos hace falta un perfil que no hay dentro, ni en mi cooperativa, ni en las otras cooperativas de la corporación, traemos gente de fuera. Claro, pero aquí, Mondragón, pues el modelo cooperativo tiene, evidentemente, es un modelo muy marcado y tiene cosas muy positivas y cosas pues que por precio de lo positivo son negativas. Y por ejemplo hay una banda importante, sobre todo hablando de estos cargos, es la banda límite salarial de 1 a 6, que si no me equivoco es que la máxima diferencia que puede haber en una empresa cooperativa dentro de la Corporación Mondragón es de 1 a 6. Puedes cobrar hasta 6 veces más que el salario mínimo. Esto es un poco ya mito de calle, ¿eh? Esto ya es cosas que yo creo pero que no sé. Se dice que, pues igual, si tú vas a entrar en un perfil, yo qué sé, que no requiere demasiada experiencia o pues algo más cercano a la administración, puede ser una ventaja,
porque si en una SA o una SL te ofrecen, por decir un número, 10, pues en Google Mondragón te ofrecen 17. Sin embargo, supongo que tú a nivel directivo tienes todo lo contrario. Digo, esperas, en una SA yo me lo como, puedo negociar mi salario y me da igual si la diferencia es de 1 a 6 o de 1 a 60 con el mínimo, pero en Mondragón sí que hay un techo. ¿Cómo influye eso cuando tenéis esta captación de talento para estos puestos? La mayor parte de nuestra gente, digamos, del 1 al 6, Sí. no son jefes y cobran lo mismo o mejor que fuera de la corporación Mondragón. Uh-huh. Y además tienen el sistema privado de seguridad social que mencionábamos antes, Lagunaro, Mm. cobrando lo mismo o mejor y el sistema de Lagunaro. Uh-huh. Y la gente que es directiva cobra menos, o bastante menos, que fuera de la corporación Mondragón. Uh-huh. Lo que es una realidad, entramos en Google, buscamos brain drain, fuga de cerebros, nuestra gente no se marcha, los directivos no se marchan. Si pregunto, porque no hay tesis doctorales al respecto, si yo pregunto, lo que llego a concluir es que ¿qué es lo que encuentran? Bien, si estamos diciendo que quienes no son jefes cobran bien, todos queremos más, pero cobran, digamos que relativamente bien, los jefes cobran muy bien. No van a ser ricos, pero cobran muy bien, para empezar. ¿Qué más? Tenemos la sensación, los socios, no todos, y por eso Otalora, el Centro de Formación Cooperativa y Directiva, es muy importante, tenemos la sensación de que no estamos trabajando para ese gran propietario de la empresa que sale cada X días en los medios de comunicación diciendo no sé qué y le hacemos la ola a todos. Yo no estoy trabajando para esa persona que tiene 20 mansiones, 20 coches de lujo y cada 3 meses se va de vacaciones a no sé dónde. Yo no trabajo para esa persona, trabajo para mí, para mis compañeros y para esta región, lo cual a mí me enorgullece. ¿Qué más? Si yo acepto, soy directivo, acepto ese gran puesto de trabajo donde me van a pagar no sé cuántas veces más, normalmente esa gran empresa estará ubicada, pues no sé, en Beijing, en Los Ángeles, en London o en Roma. Bueno, pues lo acepto, me voy a Roma y soy rico. Ahora bien, ¿qué pasa con el día viernes? El viernes también soy rico, pero estoy en Roma. Y a mí el viernes me gusta salir con los amigos, ir de chiquiteo, me gusta estar con la familia, con los conocidos, ir al monte. Estaré en Roma y seré rico, pero estoy solo. ¿Y qué más? Si estoy en esa gran multinacional, en esa gran empresa, a los 6 meses dirán, oye Ander, ven aquí, resultados. Mal resultado, a la calle. Esto no ocurre en nuestras cooperativas. Si tenemos mal resultado, tomaremos una serie de medidas, que será formación, será mover de puesto, otras medidas, pero no la expulsión. Hay una estabilidad. Y dentro de lo que son las necesidades de las personas, que eso ya lo investigó el señor Maslow, la pirámide de Maslow, Sí. en la base está esa estabilidad. Claro, pero ahí será muy diferente si tú no tienes resultados. Pues yo, por ejemplo, estuve de prácticas, yo estuve trabajando en el sistema NER, que fundó Cultura Sarachán en su día, y por lo que dices hay ciertas similitudes, y una de ellas es el hecho de casi prohibir, o por lo menos posponer lo máximo posible, esta parte del despido. Y eso entiendo que, de nuevo, en un perfil pues igual de personal directo, más o menos pues más moldeable, decir, joder, pues no has acertado en cierta posición, te puedo mover hablando contigo, pues igual al almacén, igual hay otra línea, otra ejecución. Pero claro, si tú estás en un perfil como directivo, como directiva, entiendo que en Mondragón también tendrás ese punto de decir, vale, como bien has dicho, estás cobrando muy bien, pero también te voy a exigir más resultados. Y si no los das, a la primera igual, ok, pasamos. Pero si se repite esa situación, ¿qué se hace con ese perfil? ¿Se le va a poner de otra vez de directivo en otra empresa o se le va a degradar, entre comillas, a responsable de? Primero hay que decir que hay expulsiones. Cuando alguien hace algo horrible, fuera de lo que son las normas, expulsión. Sí. Ahora, si alguien llega a su nivel de incompetencia, pues entonces tenemos un problema. ¿Y qué es lo que hacemos? Trasladarlo a otro departamento, moverlo a otra empresa. ¿Por qué? Porque muchas veces funciona en otro lugar. Eso nos dice la experiencia. Muchas veces funciona en otro lugar. Pero también está el darle formación. O según la edad, jubilación anticipada. También viene el reducirle el salario porque vas a trabajar en otro puesto, etcétera. Hay una serie de medidas. Muchas veces funciona la de trasladarlo a otro departamento, a otra cooperativa. Somos 81 cooperativas.
Y ya ha habido, hablando también, que hablamos también ya de otras ciudades del mundo y otras zonas, este modelo ha habido, de la misma forma que pues, hay otros modelos, por ejemplo, estoy pensando por ejemplo en Toyota, ¿no? El modelo de fabricación, que sí se ha intentado replicar, bueno, y a día de hoy casi, en el caso por ejemplo de automoción, pues el resto de competidores de Toyota pues más o menos también han asumido esa parte de ese proceso de fabricación, o ese estándar, digamos. También ha habido en el mundo experiencias de intentar, voy a decir copiar entre comillas, o imitar este modelo de Mondragón. O incluso intentos por la parte de Mondragón de extrapolarlo también a otras situaciones, otros lugares. Hay muchísimas experiencias de cooperativas singulares, particulares, que se han creado en el mundo inspiradas por Mondragón. O sea, han venido a Mondragón, han conocido Mondragón y luego en su país han creado una cooperativa de crédito, una cooperativa de enseñanza o una cooperativa industrial del tipo de Mondragón. Cooperativas particulares, no grupos. No hay grupos, pero sí cantidad de empresas. La pena es que desde Mondragón no sabemos, no tenemos un listado, no recogemos sistemáticamente esas experiencias que hay en muchísimos lugares del mundo. ¿Y sin ir al mundo, en España? Porque nosotros con la carrera estudiamos Lane y en 2013 estuvimos en San Francisco, y sí es verdad que nos juntamos con alguno que estaba enamorado de Mondragón y vives en plan fanático, bueno, no sé si mal, pero fanático del modelo Mondragón. Pero claro, es verdad que está siendo casi el polo opuesto, o sea, mercado capitalista, salvaje, estadounidense. ¿En España? Porque... En Valencia, bueno, en muchos lugares hay cooperativas. La mayor parte de las cooperativas que hay son las del ejemplo que he puesto antes. Yo soy cooperativista trabajando en no sé qué empresa o estando jubilado solamente porque tengo viñedos y pongo la uva en una cooperativa que va a elaborar el vino. Sí. Cooperativas de aceitunas, cooperativas de ajo, de remolacha, etcétera. De esas cooperativas hay muchas. ¿Primer sector todas? ¿O la mayoría? Normalmente, cooperativas de productores agrícolas. Sí. En nuestro caso, cooperativas de trabajo asociado, por ejemplo en Valencia hay unas cuantas y son un pequeño grupo. ¿También son del sector industrial, servicios? Tienen cooperativa de crédito, tienen cooperativa de consumo, industria no tienen. Joder, ¿eso? O sea, ¿por qué crees que en España, que joder, al final no somos 4 gatos, pero es un país pequeño, si pillas como ejemplo, de nuevo, la zona de Bagoyena, esta región de Guipúzcoa, que no hay minas, no hay recursos naturales, y aquí se empezó a generar este polo industrial, ¿cómo es posible que ninguna otra... ¿Cómo es posible? No, perdona. ¿Por qué crees que en otras zonas de España no han dicho, hostia, esta empresa, que ahora es un referente mundial de cooperativismo y que su mayor actividad económica es la parte de industria, vamos a copiarla? No habéis tenido ningún contacto, no ha venido nadie de Castilla-La Mancha, de Castilla-León, de Cantabria incluso, a tocar un poco la puerta y decir, ¿cómo lo habéis hecho? Al año vienen unas 2.000 personas de todo el mundo. Vale. Vienen de España, vienen de Estados Unidos. A ver, esta misma semana tenemos un grupo de Japón y otro de Corea del Sur. Y vienen a entender Mondragón y en muchos casos para hacer algo parecido. Y lo hacen, aunque luego no tenemos registro. Crean cooperativas de este tipo. Ahora bien, yo creo que a nivel mundial, sobre todo cuanto más lejos, se entiende, porque así se ha contado en algunos libros, en algunos artículos, que esto es cosa de estos vascos, allí perdidos en el sur de Europa, a los 2 lados del Pirineo, con un idioma milenario y con una tradición de trabajo en común que se llama Osolán, y algo así como romántico, de que si tú no eres vasco no lo intentes. ¿Es condicionante? O sea, me refiero. Esto me recuerda, por ejemplo, a como cuando traes a gente del resto de España o vas y le explicas que aquí tenemos algo que se llama una sociedad gastronómica, las sociedades típicas del Choco en el que vamos, y tenemos, sobre todo en Guipúzcoa, tenemos a 40 personas que son amigos de toda la vida, pagan una cuota y hay una regla compartida en la que nadie hace ningún control, pero después de que tú hagas tu cena, vas y dices, bueno, pues hemos consumido 14 botellas de sidra, 25 botellas de vino, etc, etc. Y hay una base de confianza en la que cada uno pone este dinero. Tiene que ver, hay una especie de relación de esta cultura que ha dado lugar a estas sociedades gastronómicas con eso a otra escala, que ha dado lugar a esa cooperativa. No lo sé, pero lo que sé yo es que en otros lugares de Euskadi, en el valle de al lado del valle de Deva, no hay cooperativas.
Ajá. Así que si fuera algo propio de los vascos, tendría que haber en todas partes, como hay sociedades gastronómicas en todas partes, incluido los euskaldunes que están en Madrid, tienen sociedad gastronómica. Tendría que haber, y no hay. Entonces, ¿a qué se debe? No lo sé. Pero esto es algo... Y tampoco sea el hecho de intentar, porque hablábamos antes de nace el movimiento, empieza a crecer, tiene un tamaño, el hecho de decir, estamos viendo que en otras partes del mundo despierta interés. Comentabas que no lleváis el registro, ¿no? de luego lo que sucede después de que si se crean X cooperativas o qué va sucediendo. El hecho de decir, no hubiera podido ser otra manera de crecer esto, de decir, oye, que que se hubieran asociado a Mondragón Corporación otras cooperativas del mundo que estén alojadas, basadas en otras partes del mundo, como una manera también de seguir haciendo crecer el movimiento cooperativo. ¿O había algunos retos ahí? Yo diría como el cooperativismo en general en el mundo tiene una parte que está aquí, la solidaridad, y otra parte que está aquí, que es el negocio. Y tiene que haber un equilibrio entre los dos. Si nos vamos muy por aquí, quiebra. Y si esto está por encima de todo, no es una cooperativa, es otra cosa. A nivel de una federación mundial asociada a Mondragón, yo veo, este aspecto lo veo. ¿Dónde está el negocio? Tiene que haber, en ese sentido también tiene que haber las dos cosas. Una alineación, claro. Porque si no, no va a funcionar. Y la experiencia nos dice que se tienen que dar las dos componentes. A nivel de la cooperativa en particular, a nivel de la corporación y a nivel de otras entidades supracorporación. Y en este sentido, hablando de resultados económicos, ¿será el caso en el que podéis tener a dos empresas que son competencia directa en la corporación? Históricamente se ha dado, y por eso una de las normas de Mondragón es que no puede haber competencia interna. ¿Por qué existe la norma? Porque ha ocurrido, puede ocurrir. La idea es que aquellas cooperativas que pueden entrar en colisión, cuando sucede eso, se organiza una reunión y la reunión no terminará hasta que haya un acuerdo. La cuestión es colaborar. No suele ser siempre fácil, pero eso es la idea. Tenemos que colaborar y llegaremos a algún acuerdo. Las empresas que queremos entrar en el mismo mercado o queremos ir con el mismo cliente, se llegará a un acuerdo. ¿Tenéis algún caso? ¿O históricamente has dicho que sí sucedió? ¿Qué pasó? Siempre se llega a un acuerdo. ¿Y algún ejemplo? O sea, ¿cuál puede ser el acuerdo? Porque un acuerdo podemos estar de acuerdo o no estar en desacuerdo. No, el acuerdo puede ser crear una empresa nueva entre los dos que dé respuesta a ese cliente. O el acuerdo puede ser, bueno, pues hazlo tú. Y queda una parte de esa maquinaria a la que me dedicaré yo, que además es mi especialidad. O puede ser que se fusionen las cooperativas y accedan a ese nuevo mercado. Se ha dado de todo. Claro, o sea, por lo que está... Esto le llamamos experiencia cooperativa de Mondragón. Sí. Esto va cambiando con el tiempo. Claro, porque por lo que estás diciendo sí que parece que estas decisiones que se han tomado, parece que se deja el ego de lado y se pone un poco más de este punto que dices, en plan de, vale, que es mejor para todos, no para que gane uno u otro mañana. Esto igual también tiene que ver con cómo se toman las decisiones, ¿no? En un modelo como el Mondragón, porque aquí tenéis, entiendo que este tipo de decisiones se hacen en la Asamblea General. Igual, esto parece que lo hemos pasado un poco por encima, pero tal vez explica brevemente, ¿no? ¿Qué es esta Asamblea General o cómo es este proceso de toma de decisiones en una cooperativa? En las cooperativas, las personas socias, cada una de nosotros tenemos un voto y ese voto prácticamente lo utilizamos una vez al año, que es en la Asamblea General anual, que normalmente en muchas cooperativas suele ser abril, mayo, junio. Ahí se toman las ideas, las cuestiones, se decide sobre las cuestiones más importantes, las que sobre todo afectan a mi vida, ahí tengo un voto. Las cuestiones operativas no las votamos, las toman los managers, los jefes. Suelo contar la anécdota de que una de las visitas que hemos tenido hace poco de Estados Unidos, cooperativistas que vinieron con camisetas donde ponía Fire the Bosses. No sé si querían decir expulsad a los jefes o quemad a los jefes. Ya les dije, en nuestro caso tenemos jefes desde la creación de la primera cooperativa en el minuto 1 de aquel año 1956, tenemos jefes. Y probablemente esa es una de las características que explica el éxito de Mondragón. No nos reunimos cada 2 o 3 días para tomar decisiones. Las decisiones operativas las toman los supervisores, jefes, directores. Las grandes decisiones en la Asamblea General todos. ¿Y esto?
O sea, ¿cómo se percibe como algo justo? Me refiero. Evidentemente, lo que planteas suena muy justo, decir en plan, joder, una persona un voto, ¿no? Casi como puede ser unas elecciones o una especie como de referéndum, pero luego, ¿cómo se gestiona este pique interno? Porque evidentemente, en una empresa en la que estamos 20 personas, puede haber una media o esta campana de Gauss está muy acotada y casi te puedes cargar hasta los dos extremos y más o menos todo el mundo puede hacer lo mismo. Pero claro, me estoy poniendo un poco la piel en una empresa de 1000 personas en las que ahí ya sí tienes una campana de Gauss y probablemente habrá una persona que diga, joder, me estoy partiendo los piños, estoy trabajando duro mis 8 horas y por porcentaje siempre habrá un grupo de personas, digamos que no trabajan tanto o que no se esfuerzan tanto. Es justo que estas personas, o que no se involucren tanto, que no tengan conocimiento de la empresa, o que estén ahí, pues un poco empleados. ¿Cuán justo les puede parecer que tengan el mismo derecho a voto que una persona que realmente está ahí, o que tiene más conocimiento, incluso más información? No solo de la empresa, sino de propia estrategia o propio conocimiento del mercado en el que trabaja la empresa. Qué de justo es que en las elecciones que tenemos aquí fuera, al Parlamento Vasco o al Parlamento Europeo o las que fueran, yo tenga un voto y aquel que tiene 18 años tenga un voto. O yo que tenga estudios de no sé qué, tenga el mismo número de votos que aquel que tiene estudios de no sé qué. Todos tenemos el mismo número de votos a nivel social y en las cooperativas también. En cualquier caso, funciona. Funciona desde el año 56. Funciona. Yo soy consciente, como ciudadano también, que yo no voy a leer todos los programas electorales. Probablemente leeré, si leo, aquellos que están más cercanos a lo que yo pienso. Y en una cooperativa tú tienes la opción de leer todo y tienes la opción de preguntar. Y cuando preguntas, tienes la respuesta. Y esa respuesta te viene mascada y tú puedes aceptarla o leer los documentos. Y te haces tu propio criterio. Funciona desde el 56. Creo que es un símil válido, ¿eh? Y tirando un poco de ese hilo, es una pregunta. ¿Cómo se vive el cooperativismo hoy en día? Me refiero, si esas ideas han llegado a las nuevas generaciones, pero ¿cómo han llegado? Y voy a ponerme el ejemplo de la política que has dicho, porque yo, por ejemplo, sí que veo diferente en piel igual de mi tío, que es una persona que tiene 67 años, que le ha tocado manifestarse por derechos, que, bueno, fue un poco más activista, generación de mis padres también, pero veo un poco nuestra generación y las venideras, donde el absentismo cada vez es mayor. ¿Es esto, o notáis esto también en Mondragón, el hecho de, no que no lleguen los valores, pero yo me acuerdo de tener conversaciones con segundas generaciones de cooperativistas que me decían, joder, cuando, no me acuerdo el nombre de la empresa, pero en el Chavaleta, había asamblea general, colapsaba el pueblo. O sea, estaba todo lleno de coches, todo el mundo estaba ahí y se rompía el pueblo, porque había una gran conciencia de esa gente que había sudado, había sangrado y, vamos, había puesto todo lo que tenían para levantar esa empresa. Ahora, puede que dentro que estamos ya en la tercera generación, dé por sentado eso que aquellos no lo daban, o cómo se percibe estos valores cooperativistas en esta nueva generación. No es lo mismo estar en un proceso constituyente, como puede ser la creación de las primeras cooperativas en los años 50, 60, o ahora, cuando la cooperativa ya tiene 50 años, no es lo mismo. Pero hoy en día, cuando estamos creando cooperativas, que creamos algunas cooperativas, también hay esa efervescencia. En cualquier caso, cuando alguien dice, no, en aquellos tiempos, alguien dice, algún amigo, mi padre o mi madre trabajaban no sé cuántas horas. Yo conozco mucha gente que trabaja, después de acostar a sus críos, está respondiendo emails y los fines de semana está trabajando varias horas. Conozco a este tipo de gente. No habría que hacer eso, vale, esta es otra cuestión. Pero conozco a gente que trabaja muchísimo hoy también. Yo no veo una diferencia entre el espíritu cooperativo que había antes y el que hay ahora. Alguien dirá, ¿cómo puedes decir eso, Ander? En los primeros tiempos, el propio Ormachea, la O de Ulgor, creo que ya a principios de los años 60, o el año 59 o los años 60, declara públicamente que no hay espíritu cooperativo. Entonces, ¿Cuándo? Principios de los años 60, si no fue el año 59, dice, no hay espíritu cooperativo. Y la respuesta la da él, normal, si lo acabamos de crear. Acabamos de crear este sistema, ¿cómo va a haber? Y además la mayoría de los trabajadores han venido de las industrias, aparte de la escuela profesional, han venido de las industrias del pueblo que no son cooperativas. Luego es normal que no haya espíritu cooperativo. En los años 60, 70 seguimos con la misma cantinela, no hay espíritu cooperativo. Y la respuesta que dan, ¿cuál es? Es normal, porque se han sumado tantos trabajadores de otros lugares del Estado español, cientos de trabajadores que han dejado las zonas rurales y vienen a trabajar a nuestras industrias,
que no ha habido tiempo y forma de darles una educación cooperativa. Así que es normal que no haya espíritu cooperativo. Y hoy en día seguimos diciendo lo mismo y no tenemos respuesta. Y decimos, sí, ¿por qué no? ¿Por qué en espíritu cooperativo? ¿Será que nunca ha habido? ¿O será que siempre ha habido? Yo creo que siempre ha habido. Y igual sí que compite mucho con ese ideal, ¿no? Porque si es un espíritu muy romantizado. Al final en una SA pues tienes el espíritu de sacrificarte, sueño americano con mucho, pero la cooperativa sí que tiene esa visión romántica de somos todos iguales, trabajamos igual. Bueno, pero eso no lo decimos. Esto no sé quién lo dice. Pero en la cooperativa sabemos que el reparto del beneficio es más justo que en otro tipo de empresa. Sabemos que cada uno de nosotros tiene un voto a utilizar, sobre todo en la Asamblea General, para las cuestiones más importantes, las que sobre todo van a afectar en mi vida. Y sabemos que hay una estabilidad. Lo bueno, el milagro que hay en todo esto, es que Arizmendiarrieta y los fundadores, que tenían una serie de valores, pusieron esos valores, los encarnaron en forma de normativas, en forma de estatutos. Hicieron la estructura, de manera que posteriormente hay gente que no son como ellos, pero que se adapta. Yo creo que es fácil adaptarse a un sistema en el que tienes un voto, ahí va, y el director, la directora general, un voto, uy, qué bien. ¿Y qué vamos a decir? Hombre, pues vamos a decir subidas, bajadas de salarios, mover la empresa a otro lugar. Ah, y ahí tengo un voto. Yo creo que es fácil aceptarlo. Hombre, entiendo La estabilidad laboral. Entiendo que también habrá líderes de opinión, ¿no? De la misma forma, siguiendo con el símil, ¿no? De la misma forma que hay líderes de opinión, entiendo que también dentro del movimiento pues habrá habrá aquel que proyecta ciertas ideas que diga, bueno, pues que sea de, oye, pues me parecen mejor las ideas de esta persona que proyecta estas ideas, o no, porque al final un poco también esa parte de aquellos que están dirigiendo, ¿no? O siendo los un poco, sí, dirigiendo al final, es como dirigiendo la estrategia de hacia dónde va esa cooperativa o cuál es ¿no? la visión de hacia dónde estamos yendo a nivel estratégico. Entiendo que también esa opinión, entiendo que será igual, tendrá un peso mayor que la de otras personas que igual no están en esos cargos de dirección. Eso igual también puede pasar, entiendo. En las cooperativas, como en cualquier organización, hay líderes, digamos que formales y líderes informales. Lo que no hay en nuestras cooperativas ya desde hace años es los líderes con el nombre que tuvieron los líderes iniciales. Los Goroñoitia, Usatorre, los Ormachea, Ortubay. O sea, no sé, hace poco tiempo. Ese tipo de líderes no hay hoy en día con esos nombres o con ese seguimiento por parte del resto de los socios. Más somos hoy en día o son líderes gestores. Y en ese sentido, hablando de líderes gestores o a nivel de gestión, que ahora estamos hablando de este reparto de dividendos que se hace dentro de una empresa, dentro de la misma empresa, Barcao, pero también se extrapola al grupo. Hay una especie de reparto también de estos dividendos dentro de la corporación de Mondragón. ¿Esto cómo se gestiona? Una parte del beneficio bruto de cada cooperativa va a la corporación. Y con ese dinero se crean dos fondos. Un fondo se utiliza, los dos fondos revierten otra vez en las cooperativas. Uno, para dar créditos a bajo interés a las cooperativas para que sigan siendo competitivas, compren maquinaria especial, se internacionalicen, etc. En algún caso también, si es un dinero, una cantidad alta, para entrar como capital por unos años en esa cooperativa y luego que vuelva a la corporación, eso sería uno de los fondos. Y el otro fondo principal, gestionado por una fundación, Fundación Mondragón, suele ser a fondo perdido. Dineros que van a las cooperativas sin ánimo de lucro, universidad, centros tecnológicos, escuelas, y también dinero para las cooperativas que van mal, que tienen problemas, fondo perdido, y dinero para grandes proyectos sociales. Así que parte del beneficio bruto de las cooperativas a la corporación para volver en forma de créditos a bajo interés para que sigan siendo competitivas o en forma de dinero que no hay que devolver. ¿Y ahí los nombres siempre son los mismos? ¿Cómo los nombres? Llevando el típico ejemplo de que a nivel de Europa pues tenemos los nórdicos que siempre están soltando dinero y en el sur pues lo gastamos. ¿Pasa lo mismo en Mondragón? ¿Hay una repetición de siempre están las mismas empresas dando beneficios o las mismas tres bailando el top 3 que dan estos beneficios y las mismas tres que están en pérdidas? ¿O varía esta lista? Varía, como la vida misma. Hay cooperativas, muchas cooperativas tienen más de 20, 30 años.
y han tenido una vida así, como corresponde a la vida de cualquier organización. Todas nuestras cooperativas que tienen más de, esto tenemos que hacer el estudio todavía, digamos que 20 años, en algún momento de su historia, si no es en un momento, en 2 momentos de su historia, han estado a punto de desaparecer. Y no lo han hecho porque son parte de una corporación. Todas. Y seguirá siendo así. Nosotros somos 81 cooperativas autónomas, 81 cooperativas amigas que estamos juntas porque queremos, porque nos va bien. Y si hay alguna cooperativa que no está a gusto en la corporación, se puede marchar. El Brexit es posible. No queremos que ocurra, pero es posible. Claro, hablando de, ahora que lo has mencionado, me dejas a colación este punto de que cualquier empresa es libre de salir de la corporación Mondragón. Y hay casos, en 2006 u 2008 si no me equivoco, Ampo e Irizar salieron de la corporación, y ahora la más reciente, la más reciente, Olma y Orona también han decidido salir en 2022, si no me equivoco, en diciembre, en la Asamblea General que hicieron ambas empresas. ¿Cómo se toma esto desde la corporación Mondragón? Porque al final son 2 empresas referentes, tenían un volumen tanto de facturación como de empleados importante. Esto es algo que no le gusta a nadie. Esto es algo que ha ocurrido también anteriormente. Hubo, por ejemplo, una empresa de Navarra que se llamaba Bertaco, que salió. Todas ellas han salido cuando han tenido con resultados positivos importantes. La libre no adhesión también existe. O sea que se puede entrar libremente y se puede salir libremente. Eso es Corporación Mondragón. Y eso son las cooperativas respecto a los socios. De hecho, la propia Ulma ya estuvo fuera antes, entre el 92 y 2000, no sé si fue 2002, 2003, también salió y después volvió a entrar. Me refiero, en ese sentido, por ejemplo, ¿qué crees que es lo que... Primero, se demuestra lo que dices, ¿no? Que puede, pues tú en un momento de sentirte, bueno, pues en una posición de resultados positivos y de aventurarte a hacer un poco el camino por tu cuenta, puede salir, pero también ha habido casos de que se ha vuelto. Pero en este caso, por ejemplo, para Ulma, ¿qué crees que es lo que generó esta vuelta? Y a su vez, un crecimiento cuando entró en Mondragón de nuevo. Como decía antes, se crea en un momento, en el año 59, Caja Laboral. Caja Laboral va a asociar a las cooperativas y el grupo se va a llamar Grupo Asociado Caja Laboral, y en el año 91 se creará la corporación en sí. Algunas de las cooperativas asociadas a Caja Laboral no entran en lo que es la corporación en aquel momento. La mayoría sí, algunas no, y posteriormente unas entran e históricamente algunas han salido. Esto es experiencia cooperativa Mondragón. Y quién sabe si dentro de unos años pues habrá más ingresos, y esperemos que no ocurra, pues alguna ha salido. Quién sabe. Esto es experiencia cooperativa Mondragón. Yo también me pregunto si tiene algo que ver con igual las nuevas, iba a decir, nuevas dinámicas o los nuevos retos. Siempre hay retos, ¿no? El mundo y además el mundo cada vez cambia más rápido y siempre hay nuevos retos y nuevos desafíos. Y no sé si igual en este mundo en el que estamos, que como decía, ¿no? Cada vez hay desafíos nuevos desafíos más cambiantes en menos tiempo, menos periodo de tiempo. Igual eso puede provocar que haya quien piense, oye, pues igual solo me puede ir mejor porque el grupo igual tiene un tamaño muy grande, entonces yo tengo que ser más ágil y no lo puedo ser, etc. No sé si también tiene relación con esto o puede tenerlo. Cada vez que una de las cooperativas ha salido a Mondragón, suelen decir, y así seremos más cooperativos. Yo no he visto que ninguna de esas cooperativas sea más cooperativa ahora que lo que era cuando era parte de Mondragón. Yo creo que Mondragón, con la corporación Mondragón, todos ganamos. Ganan las cooperativas que están dentro, las que han salido. Si estuvieran dentro, yo creo que ganaría más el cooperativismo y gana más el país. Yo creo que es bueno para todos que estemos juntos, porque juntos somos mejores. Somos mejores en este lado y en este lado. Sí, bueno, también se aprovecha, ¿no? Comentábamos antes las sinergias, las complementariedades, ¿no? Al final. Y en esta línea, el hecho de decir, ¿qué desafíos nos puedes contar a día de hoy que afronta la corporación de Mondragón? En un mundo al final cada vez más globalizado. Los desafíos son prácticamente los mismos que tiene hoy en día cualquier empresa puntera, que es la digitalización, inteligencia artificial, que es el problema del talento, debido a que la pirámide demográfica está al revés, y está también el tema de
alinearnos, que estamos en ello, trabajando ya desde hace años, con los objetivos de desarrollo sostenible, con la sostenibilidad en los 3 ámbitos, en el financiero, en el social y en el medioambiental. Eso es lo básico. Yo creo que cualquier empresa puntera hoy en día está alineada o está trabajando en esos 3 puntos, y además en nuestro caso, desde el inicio, antes lo he mencionado, está lo que llamamos el espíritu cooperativo. Trabajar que esto no se erosione. Tenemos a Autalora, nuestro centro de formación cooperativa y directiva, tenemos a la estructura cooperativa, que es, digamos que ahí sí que podemos utilizar los adjetivos de solidario, intercooperativo, etcétera, la estructura, y queremos que cuanto más gente sea así, mejor. Aunque, opino yo, que con una serie de personas que sean fuertemente cooperativistas, funciona. Esto es lo que nos enseña la historia. Funciona. Ahora, queremos que sean cada vez más, y por eso trabajamos en el centro de formación. Y, por ejemplo, comentabas uno de los retos, digitalización. Toda esa parte de implementar innovación, ese proceso es más un proceso interno, en colaboración con entidades externas. Como ese análisis para avanzar en digitalización, ¿cómo lo enfocáis? Y añado más. Bueno, Digitalización me toca bastante. A nosotros nos pasa un montón vendiendo digitalización, que vamos a un grupo de empresas, que no sabemos que es una empresa que pertenece a un grupo, y nos dicen, no, súper guay. O sea, súper guay lo que hacéis, pero tenemos un proveedor de tecnología, entonces dadnos un año y lo vamos a hacer con ellos. Al final pasa el tiempo y evidentemente, pues bueno, se hace algo, pero no se hace. Esto también se hace en Mondragón, o sea, a la hora, sobre todo la parte de digitalización, porque es igual como un desarrollo mucho más ágil, entre comillas, hacer un software. ¿Cómo lo abordáis? Y intentáis priorizar algún recurso interno en la parte de digitalización, dando, no sé, una especie de promoción a los grados universitarios, desarrollando un nuevo máster. Tenemos recursos para eso, lo que decía antes. Parte del beneficio de las cooperativas va a la central para luego volver a las cooperativas, también para cuestiones de innovación, y hablamos de innovación abierta, no es solamente nosotros entre nosotros, sino que hablamos de partners, hablamos de colaboradores, hablamos de startups, hablamos de otras empresas, otros centros de investigación, otras universidades. Entonces, esto no es solamente nosotros con nosotros, sino nosotros con nosotros y con otros. Y ahora que has dicho startups, existe un ecosistema, me refiero. Desde fuera lo que puede tener sentido es decir, joder, si tienes la universidad que te forma la gente, tienes a la industria que puede ser el mercado y que vemos en Euskadi, programas como Vine, en el que se busca constantemente mantener la industria vasca competitiva mediante un programa que se abre a todo el mundo donde aplican hasta 700 startups. Y tienes la parte de caja laboral como esta fuente de financiación. ¿Hay algún planteamiento o existe esta promoción interna de startups? Es decir, hostias, incluso el ejemplo de digitalización, ¿no? Pues, ¿qué retos tenemos en común? Yo no sé, pues de inteligencia artificial, por ejemplo, y cómo hacemos para fomentar esta generación de startups que pueden empezar a hacer la propia piloto dentro del grupo. ¿Existe algo parecido? Hacemos la inversión en startups que han creado otros y también creamos nosotros startups. Startups que cuelgan de una cooperativa, algo que estamos innovando en el campo de la ciberseguridad, pues podemos crear una startup. O a nivel de corporativo vemos que hay un nicho de mercado importante en el sector CRIS, en el sector de los ancianos, porque los ancianos hoy en día tienen más dinero que los ancianos en el pasado, de manera que se pueden permitir tener una serie de servicios que antes era imposible, pues hemos creado una cooperativa en ese campo. Y también tienen más que los jóvenes, ¿eh? Como joven. Así que sí, startups internas y startups externas en las que entramos. Y otra curiosidad, o otra pregunta que me viene, comparando lo que es más empresa convencional y modelo cooperativo, es el hecho de decir, teniendo en cuenta la estructura de costes, que lo hemos comentado antes, ¿no? Hablábamos de costes más ajustados, o hablando justo de los salarios. El hecho de decir, ¿eso provoca que el presupuesto dedicado a innovación o el presupuesto dedicado a nuevos proyectos sea mayor que en una empresa convencional, o que podéis dedicarle más presupuesto que otras entidades, precisamente por igual tener una estructura de costes distinta? No sé, porque no hay estudios.
A ver, en nuestro caso se gana bien. Y en otras empresas quizás los que ganan mucho son unas pocas personas. Aquí hay una distribución más equiparable entre todos nosotros. Se gana muy bien. Todos queremos más. Pero no hay estudios. No hay estudios al respecto que comparen esa cuestión entre empresas cooperativas como las nuestras y empresas no cooperativas. ¿Cuál es la última cooperativa que se ha añadido al grupo? La última que hemos creado se llama VIAR y que está dedicada al sector de la ancianidad. ¿Y es una startup cooperativa? Sí, eso es una cooperativa. ¿Y la última cooperativa industrial que se haya añadido? Cooperativa industrial que se haya añadido, no sé cuál puede ser, pero nos iríamos a años atrás. ¿Por qué? Porque el mayor crecimiento de Mondragón, que nuestro objetivo es crear empleo, el objetivo no es crear cooperativas, es crear empleo. Si es cooperativo, mejor. Claro, aquí de nuevo el cooperativismo está mamado y lo conocemos, pero tú cuando vas a China o cuando vas a un mercado global capitalista, ¿cómo se hace? ¿Son socios? ¿No son socios? ¿Se hace una SA que colabora dentro de una cooperativa o cómo se gestiona eso? Nuestras empresas en diferentes países del mundo, que tenemos 104 unidades productivas en el mundo, no son cooperativas. Hay problemas de cultura que es difícil que entren en esta dinámica, les explicas y dicen, no, yo no quiero, si lo entienden. Y si no entienden, explicas otra vez, dirán, no, gracias. Y hay problemas legales. Muchos países donde no hay legislación cooperativa o es una legislación que diríamos que dificulta la creación de cooperativas del tipo de Mondragón. Pero perdona, te dicen esto no gracias. Claro, yo creo que es diferente, porque tú vas a un país donde, yo qué sé, tirando de China tienes gente que es inmensamente rica, pero en general los salarios, aunque hayan subido todavía, a nivel, en esta escala de 1 a 6 que decimos, el 1 sería bastante bajo, y si tú vas como Mondragón, lo que es el personal directo, probablemente una cooperativa ganará más que en el resto de sociedades privadas o empresas privadas. Entonces, ellos entiendo que sí que estarán a favor de esa cooperativa. En China no puede ser porque no hay ley de cooperativas. Y en otros lugares donde hay, cuando le dices que como socio tiene que hacer una aportación inicial de dinero, te va a decir, ¿cómo que para trabajar tengo que poner dinero? Es que no ha entendido. No ha entendido. Entonces él dice, o ella dice, a mí págame cada mes y punto. Y no quiero más vinculación. Y no quiero tomar decisiones que sean impopulares, etcétera. ¿Y no hay ningún país en el que se haya abierto una cooperativa, al menos ya haya funcionado durante un tiempo? Hemos intentado en varios lugares, sí, en México y en Brasil, pero no resultaron. Los intentos en las primeras fases ya decayeron. ¿Y a un país nórdico? No hemos hecho. No, con aquellos intentos que no salieron, no sabemos cómo hacerlo. Yeah. Luego hay otro problema. Imagínate que tenemos una filial en Francia, pensemos que puede haber una región culturalmente parecida a la nuestra en cuanto a entender el sistema cooperativo, y vamos ahí nosotros y les convencemos para ser una cooperativa. ¿Qué hace Mondragón en ese sentido? Lo que nosotros hacemos es explicar la función de difusión cooperativa es esa, explicar lo que somos para tú en Francia, en China, donde fuera, hagas tú. La misión de Mondragón no es cooperativizar el mundo. Nuestra misión es, aquí donde podemos actuar, mejorar esta sociedad. ¿Cooperativizar el mundo? Pues tú, si eres de Brasil, hazlo tú. ¿Mondragón en qué te ayuda? Ven a conocer Mondragón, te abrimos las puertas de casa a través de la difusión cooperativa, o nos invitas a Brasil y os explicamos lo que somos. Y luego ya eres tú el que tiene que hacer. Bueno, es un poco lo que comentábamos antes de cuando hablábamos, por ejemplo, del modelo Toyota, ¿no? Que luego lo adaptan o lo adoptan, mejor dicho, el resto en este caso hablamos de fabricantes de automoción. Y dicen, bueno, ven el modelo, lo estudian y dicen, bueno, voy a probar a ver qué tal me funciona a mí, ¿no? Este será el mismo, ¿no? El mismo proceso, ¿no? Ven aquí, ve cómo lo hacemos nosotros y a ver si lo puedes... Y luego adáptalo y adóptalo a lo que es tu realidad, ¿no? Claro, pero ahí, por ejemplo, sí que tienes gente... del modelo Toyota nace en otras metodologías como la Workers Manufacturing, PTM creo que se llama otra, y tienes... empresas, individuos, consultores y consultoras dedicados a ello. Sin embargo, siempre hay un factor cultural que entiendo que condiciona un montón, pero en este caso se ve que es el factor. O sea, no hay un factor cultural que condiciona el hecho de exportar el modelo cooperativista Mondragón, sino que hay un único factor casi, o un grandioso factor, que es la parte de la cultura, ¿no? Es lo que más limita que no se abran otras cooperativas semejantes a Mondragón en el resto del mundo.
Yo creo que no. Yo creo que es el desconocimiento del modelo. Si le preguntas a cualquier persona en cualquier lugar del mundo y le dices, a ver, tipos de empresa, pues te va a decir la empresa capitalista y la empresa propiedad del gobierno. Y ya está. Y no va a saber de la empresa cooperativa. Y si en algunos países relacionan la empresa cooperativa con un tipo de empresa, pues puede ser ex países de la URSS, en el que tienen mala imagen las cooperativas. O puede ser que relacionen una cooperativa con 4 amigos y amigas que tienen una huerta y producen un tomate excepcional y van por el barrio diciendo, oye, compra nuestro tomate porque somos buena gente. Sí, bueno, tiene una estructura, etcétera. Eso no es una estructura más grande, ¿no? Eso también, hay cooperativas de ese tipo en el mundo, digamos que asistenciales, bordeando la pobreza, pero no es el caso de las cooperativas de Mondragón. Y esas cooperativas de Mondragón competitivas en el mundo entero, con un impacto en la sociedad, esto no se conoce en el mundo, impacto en la sociedad. Allí donde hay más cooperativas, que es en la zona de Mondragón, el Alto Deva, la región del Alto Deva, normalmente la región del Alto Deva en Euskadi es la región con rentas familiares más altas. Es la región, normalmente en el Estado español, con menor desempleo, la que más invierte en investigación y desarrollo y la que presenta menor desigualdad económica en el Estado español. Si medimos la desigualdad económica con el índice Gini, un indicador, uno de los más bajos del mundo. Los mejores países en cuanto a menor desigualdad, Islandia, Suecia, que tienen un sistema fiscal muy redistributivo. En un primer momento se genera la desigualdad en esos países, en el segundo momento aplican el sistema fiscal e intentan equilibrar. En la región del Alto Deva, desde el primer momento estamos generando una sociedad menos desigual. Esa es la buena noticia, que hay un impacto positivo a través de este tipo de empresa, que son empresas constituidas por personas normales. Estáis invitados a conocer Mondragón cuando queráis. Hay muchísima gente que viene a la Corporación Mondragón a conocer la experiencia cooperativa de Mondragón, habiendo leído algo, habiendo visto algo, les explicaron la universidad de cualquier parte del mundo, y llegan allí como Santo Tomás, tocan y dicen, ¡buah! Es más de lo que esperaba. Pues, no, ahora justo mira, estaba recordando que hace poco tuvimos una visita de un banco japonés que se autodefine como el banco de las cooperativas agrícolas de Japón, porque está formado por, creo que tiene como cerca de 6.000 cooperativas agrícolas que son clientes y como 3.000 y pico de ellas son socias del banco. Y es un banco que, pues, a nivel de activos o de volumen de negocio que genera, si no recuerdo mal, era más grande que el BBVA, digo, para que nos hagamos una idea un poco del tamaño, ¿no? Sí, sí. Entonces, esto a raíz de lo que estábamos comentando antes de la importancia o el peso económico que puede tener un modelo si realmente está implantado ya sea en una región o en una sociedad, y del impacto que puede llegar a tener, ¿no? Al final. Entonces, bueno, no sé si también ellos vendrán aquí a conocerlos a vosotros o vosotros tendréis que conocerlos a ellos, pero al final, o incluso para compartir, ¿no? El modelo, también otro modelo de éxito, ¿no? Al final, el cooperativo. Con las visitas también aprendemos. Con las preguntas que nos hacen en los comentarios nos sirve para mejorar. Todos aprendemos de todos. Eso es. Muy bien, pues bueno, como hoy aquí, ¿no? Que hemos también aprendido un poquito más, al menos, muy bien, sobre eso. Pues ando. Bueno, Sander, muchas gracias por estar con nosotros. Eskerrik asko zuei, etorri nahi duzuenien, gu ezagutzera bertara. Bueno, bertara, leku askotan daude. Inspirazio bilatzea. Bai.